Ok, ya estamos en directo. Ok, en este momento ya estamos en directo. Vamos a empezar dándole las buenas noches a todos los que nos vayan a mirar o los estén mirando, a todos los oyentes, y al mismo tiempo darte la bienvenida y las gracias por la entrevista a ti, Macarena Muñoz, de quien hoy esperamos conocer algunas cosas. Sobre todo esperamos conocer un poco la escritora que llevas dentro, ¿no? Porque es desde ese interior, desde donde salen las palabras que plasmas luego en el papel. Macarena Muñoz, buenas noches. Buenas noches, Nicolás, y gracias por invitarme. Macarena Muñoz nace en Sevilla, pero pasa parte de su infancia y adolescencia y juventud en Granada, donde estudia cursos de filología hispánica o cursa filología hispánica y de traducción e intérpretes. En esa etapa de su vida fue la literatura una de sus pasiones. De hecho, participó y ganó algunos concursos de poesía y relatos. Después de terminar sus estudios, viajó por medio mundo, viajó a países tan remotos como Australia, Malasia, Indonesia, y ejerció 3 años como profesora de español en Nueva Zelanda. En la actualidad reside en Frankfurt, relativamente cerca de donde yo vivo, en Alemania con su familia. Es profesora de español, inglés y teatro en un instituto público. Su amor por la literatura le ha llevado a contemplar sus estudios académicos con algunos, a completar sus estudios académicos con algunos seminarios de literatura inglesa en la Universidad de Frankfurt, así como la formación de profesora de teatro. Esto, sin duda, ha despertado de nuevo la pasión por escribir y la ha animado ya en la madurez a escribir una trilogía de la que vamos a hablar hoy y de la que está terminando ya el tercer libro. En ella refleja tanto sus conocimientos literarios como sus experiencias personales en distintos países y continentes. Macarena Muñoz es, desde mi punto de vista, una excelente escritora, como lo demuestra en sus libros, donde deja plasmado con maestría una serie de hechos que han ido aconteciendo a lo largo de su vida. Buenas noches. Espero que te sientas un poco cómoda con esta pequeña descripción. Buenas noches. Sí, yo siempre me siento cómoda, o por lo menos lo intento no estar muy No, me nerviosa. refiero, me refiero más bien a No, que coincida con lo que tú eres. esa es la biografía. Yo siempre digo que mi profesión en primer lugar no es escritora porque yo no me gano la vida escribiendo ni lo hago a tiempo total, sino yo soy ante todo profesora, soy docente, una profesión que me gusta mucho y que hago, que hago pues con devoción y con gusto, no cabe duda, y me siento muy bien entre adolescentes, Mm. con todas sus Entre, crisis y con todas sus cosas. entre lo que yo he ido, entre la presentación que yo he hecho y un poco lo que nos acabas de contar, yo creo que más o menos un poquito de tu vida ya pueden percibir nuestros oyentes. Por tanto, ¿qué supone para ti la escritura? ¿Qué te aporta? Bueno, a mí en la adolescencia yo escribía, entre otras cosas, pues por las crisis adolescentes típicas, pues como decir, la literatura pues como forma de reparar, de compensar pérdidas o traumas. En el caso de la adolescencia, pues de compensar crisis y ir superándolas. Em, Pero la literatura para mí es también, desde el punto de vista de mis estudios, pues una forma de crear arte, no solamente de intentar compensar o mm,
llegar a un equilibrio a través de la escritura, sino que es también eso, es una forma de crear arte, no solo desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista de la reflexión. La literatura no es solo estética, también hay una parte que es reflexión. Incluso en los extranjeros hay un momento en que dice que la literatura no debe ser solo narrar algo ameno o algo estético, sino que tiene una función social que debe poner en determinados momentos el dedo en la llaga. Mm. Quiere decir invitar a la reflexión. Muchos Ahí, autores lo han hecho a lo largo de la historia de la literatura. bueno, pero Cuando, sí, pero ahí esa sería la terrible y gran discusión que se ha mantenido si la literatura lo es por sí misma, por su capacidad estética, o si necesita, aparte de todo eso, intentar cambiar con lo que se escribe el mundo, la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo lo que quería era, tú me has dicho que la literatura en tu época más joven, más adolescente, significó para ti o fue para ti un punto de apoyo, un punto de ayuda, pero ahora como ya persona adulta, ¿qué te aporta a tu vida real, a tu vida diaria? pues intento, como adulta, no compensar mi ego ni nada de eso, sino yo veo que, vuelvo a lo de la literatura, tiene que poner el dedo en la llaga. Yo veo que hay una serie de cosas que ahora mismo no funcionan bien en el mundo. Y yo sé que con el libro no voy a conseguir cambiar el mundo, pero a lo mejor sí voy a conseguir que algunas personas que leen el libro, pues piensen y vean que no hay solo un punto de vista, que hay diferentes puntos de vista y que salgan un poco de ese egocentrismo que todos tenemos. Uh -huh. Y el no sea egocéntrico, pues la verdad no creo que sea honesto consigo mismo. Uno tiende a ver el mundo desde su punto de vista. Yo intento cuando escribo salirme de mi punto de vista único e intentar explorar los diferentes puntos de vista para darle al lector no mi visión del mundo, sino diferentes visiones del mundo. Yo creo que la literatura eh, debería aportar eso en algunos casos, por lo menos. No, y eso es lo que yo intento hacer con la literatura ahora. Vamos a dejar un poquito en suspense este tema porque luego vamos a tocar 4 o 5 pilares sustanciales que están siempre en tu literatura y que iría mucho más cercano a esto que estamos hablando ahora. Pero me gustaría también un poco que me hablaras, porque alguna vez hemos hablado tú y yo de esto, del mundo editorial. ¿Tú crees que el mundo editorial está muy degradado? Yo la verdad, Nicolás, antes de sacar esta trilogía, escribí un libro en el 2004, que me lo llevó una agencia literaria muy conocida, que es la de Antonia Kerrigan en Barcelona. Cogió el libro mío. Uh -huh. No se llegó a publicar. Mm, Me dio la impresión de que se desentendieron por X o por B, y salí un poco de una ilusión total, salí totalmente desilusionada. Eh, con el mundo editorial, yo llevo desilusionada bastante tiempo. Somos muchos, Mm, ¿eh? ¿Qué? Que somos Vamos, yo te muchos. estoy diciendo desde el 2004. De hecho, estos libros yo no he acudido ni a gente ni a editorial. Y em, me queda comprobar cómo funciona aquí en Alemania. No sé si, no sé si es mejor o peor, pero mi siguiente proyecto es, eh, sin dejar de publicar en español, ojo, eh, ver cómo funciona aquí. Hasta que no te metes, no sabes exactamente cómo funciona. Y ahora mismo, pues yo lo que veo es que el mundo editorial se mueve. Lo lógico, las grandes editoriales quieren vender y dejan un poco de lado a libros que son
creaciones literarias. En los años 90, cuando yo estaba en la universidad, no lo veía así. Yo veía que había los bestsellers, que siempre tienen que haber, no lo vamos a negar, pero yo veía que se descubrían muchos autores nuevos. Estoy hablando de los años 90. Conforme han ido pasando cada 10 años, llegamos a la primera década del tercer milenio, la segunda década, ya estamos en la tercera década del tercer milenio, pues yo veo que las ventas, los intereses, el hacerle el favor a fulanito porque tiene sus contactos y pues está cada vez afectando más. Y afecta a gente que publica en editoriales tradicionales. No estamos diciendo eh, que, que afecta solo a la gente que se está autopublicando o que la gente que se está autopublicando, que es falso, no tiene otra opción de publicar. Yo tengo eh, amigos que me cuentan que le ha engañado la editorial y que no le han que aparte de pagar por un 10%, que es muy poco, digamos que a los autores se les paga el 10%, las librerías tienen el 30% del libro, los distribuidores entre el 20 y el 30% del 30. libro. Bien. Y yo no voy a decir que la editorial se quede proporcionalmente mucho, porque sí, la editorial sí corre sus riesgos, digamos. Sobre todo Es la si única que corre apuesta, riesgos. claro que corre riesgos, porque si apuesta por un libro y hace 100.000 impresiones y vende 10.000, pues tiene un montón de pérdidas, Pero no solo ¿no? eso, tú piensas, por ejemplo, que si tiene que buscar a un corrector, Ya, exactamente. hoy corregir una novela ya te cuesta 800, 900 euros. Y de ahí para arriba, si tiene Sí, que buscar un maquetador, si tiene que buscar a un portadista y luego tiene que llevarla a la imprenta, pagar a la imprenta y de ese 30% ganar algo y darle al autor el 10%, es decir, ella tiene en su mano solo 40%. La pregunta es, ¿por qué? Porque claro, hace muchos años el tema de las distribuidoras, te iban por las librerías, te dejaban 10 libros, no sé qué, pero hoy es todo Internet y se sigue manteniendo el 30%. es mucho. Yo veo la distribuidora mucho, mucho. Porque el distribuidor, como tú dices, antes tenía el trabajo, hay muy poca gente que lo siga haciendo. Se hace, por ejemplo, en la escuela, pero cada vez nos llegan menos, cada vez nos llegan menos. Distribuidores, gente que viene a presentar el libro y hablar del libro, cada vez viene menos gente. Yo aquí no puedo hablarte de cifras en Alemania porque, aparte de que sé que la librería se queda el 20%, no el 30%, no sé lo que se queda la distribuidora. Pero a mí me parece el 30% de la librería y el 30% de la distribuidora exagerado. Em, Es como si los intermediarios ganaran más que la empresa y que el que hace el libro. No estoy criticando en ese sentido a las editoriales. Y comprendo que las editoriales quieran pues libros que se vendan pues así, asá, muchísimo, y que no apuesten por libros que consideran que no se van a vender más, pues o porque el público es limitado o porque el tema piensan que no va a interesar. Son un montón de factores. Pero ahora piénsate qué dinero van a gastar en promoción. No tienen. No se gastan en promoción Claro, si no tienen. a una minoría de los autores. Yo tengo gente que está publicando, o sea, amigos que están publicando en grandes editoriales y que te dicen, se gastan en promoción de los dos o tres grandes que tienen en la editorial, y los otros tenemos que hacernos la promoción. Así que bueno, así está el mundo de la Sí, es lo editorial. que hay, es lo que hay. Así que en realidad, si escribes, es lo que hay. O escribes pues ¿Disfrutas? porque disfrutas y porque y por y por eso, porque si escribes pensando en que te vas a hacer famoso, eso también es otra cosa que no me gusta. Se vende un poco esa historia eh, del autor que se hace rico escribiendo, con lo cual es también un engaño. Y, y bueno, pues eso es lo que hay. De Y este tema
Y por eso yo creo que mejor un poco zanjar el tema, lo conocemos Sí, de sobra. vamos a dejarlo porque si no, no nos da. Yo no, no estoy para bien o para mal con ninguna editorial, porque, como te he dicho, conozco gente que Que le va bien no, y gente que le va mal. no está muy contenta. La mayoría no. Pero bueno, vamos a dejar este tema porque nos gustaría saber un poco mejor cuáles han sido las lecturas decisivas en tu formación como escritora. Bueno, yo he leído mucho, he leído muchos clásicos, ¿no? Pero, y he leído poesía. em, el Quijote es una lectura para mí decisiva, Ujú. una lectura que también por haber hecho hispánica he tenido que leer varias veces y analizar varias veces, pero voy a avanzar un poco más. Cuando eh, yo tengo a mi segundo hijo, aprovecho un poco el permiso de maternidad que aquí me dan y la posibilidad de prorrogar un año más, pues para terminar los estudios que me quedan. Yo enseñaba español y aquí en Alemania es necesario enseñar dos materias para tener el sueldo completo de profesor. Se enseña una, ganan menos. Con lo cual decido, bueno, voy a terminar lo que me dicen que me falta, que no es mucho. Me meto en la Universidad de Frankfurt, empiezo con lingüística, sigo con literatura muy lentamente porque tengo un niño pequeño en casa y me voy a los seminarios que son por la tarde cuando ya mi marido ha vuelto. Así lo voy haciendo a paso de tortuga, pero cuando llego a los seminarios de literatura y hago literatura postcolonial africana y literatura del refugiado, descubro una literatura que antes no había leído. Una literatura con la que yo conecto como extranjera que soy, porque veo que lo que se describe en esa literatura, pues son experiencias que a lo mejor para mí no son tan fuertes. Soy extranjera, pero vengo de un país europeo, pero conecto directamente con esa literatura. Entonces estoy hablando de autores eh, canadienses de literatura del refugiado, como Anne Michael, o africanos que han tenido que huir después de la independencia de África, como el premio Nobel Abdul Razak Gurnah y Basanji. Basanji no es un premio Nobel, pero era de origen indio y vivía en Kenia. Aparte de esto, tengo que sumar la vasta influencia de literatura hispánica que empieza con El Quijote, que sigue con Benito Pérez Galdós, autor al que yo admiro, y que sigue con contemporáneos como Javier Cercas o Almudena Grandes. O sea que has leído un poco de todo. Si yo leo de todo, yo leo poesía, yo Ujú. leo de todo. Yo no soy de los autores que digo que tengo mi zona de confort y mi género y que leo solo Mm. de ese género. Está bien. ¿Y tus historias las planificas desde el principio o te vas dejando llevar, escritora de brújula o escritora de mapa? La primera novela que escribí está un poco dejándome llevar porque fue la primera. Mm, En este caso, no. En Frankfurt, cuando nosotros estuvimos analizando los libros, una de las profesoras de las catedráticas nos hizo hincapié que cuando analizábamos un libro teníamos que encontrar qué proyecto literario tenía el autor. Y yo dije, proyecto literario. Y a partir de entonces yo lo vi claro. Cuando yo escribo un libro, tengo un proyecto literario, algo que quiero plasmar. Un proyecto literario que puede ser más simple o más complejo, pero hay un proyecto. Yo no quiero solo contar una historia, sino quiero contarla de determinada manera, con una estructura determinada porque me conviene, y quiero que, no te voy a decir que haya una enseñanza porque sonaría muy a docente, pero sí que haya una reflexión sobre un tema o varios temas. ujú. Y, Eh, cada una de mis novelas hay un proyecto literario. Ahora bien, luego, lo que ocurre, conforme me pongo a investigar, porque son novelas históricas, a lo mejor por casualidad encuentro algo que me llama la atención y digo, esto voy a profundizar.
aquí en este momento voy a profundizar en este aspecto que no lo tenía previsto. Me explico bien, ¿no? Sí, sí, se entiende. En tu haber tienes varios premios de poesía, porque tú empezaste con la poesía y también en novela. ¿Cómo comenzó todo esto? Porque al principio tú escribías poesía y has saltado últimamente ya de adulta, digamos, a la novela. Bueno, yo sigo escribiendo poesía. No voy a decir que he dejado de escribir poesía. De hecho, mi primer libro, Memorias Fugitivas, tiene un personaje que es una poetisa y hay, no sé si 4 o 5 poemas en el libro intercalados. Yo creo que Ujú. lo has leído. Sí. Eh, Poesías que no ha escrito esta poetisa, sino que la he escrito yo. Ya. Así que bueno, no he dejado de escribir poesía. Ujú. Lo que ocurre es que si tú quieres llegar un poco más, si quieres que tu mensaje o lo que tú quieres contar, y yo no solo quiero contar una historia, lo vuelvo a repetir, llegue a más público, la poesía es mucho más minoritaria. Si de Memorias Fugitivas, vamos a decir, he vendido más de 500 ejemplares, no te puedo decir cuánto. Pues si fuera un libro de poesía, si vendo 100, puedo decir, puedo pegar saltos de alegría, porque tengo un público mucho más limitado. Entonces yo quiero llegar a más público porque quiero que haya más gente que reflexione Mm. y que reflexione no solo sobre la historia, sino que reflexione sobre el mundo en la actualidad, porque yo en mis novelas no solo te hablo sobre el pasado, sino que Ujú. enlazo el pasado con el presente. Sí, vamos a entrar ahora en algo, en Memorias Fugitivas, pero es necesario que comente que Memorias Fugitivas forma parte de una trilogía. Memorias Fugitivas es la primera parte, digamos, Los extranjeros es la segunda parte. Esa es Memorias Fugitivas. ¿Los extranjeros lo tienes a mano también? Sí. Los extranjeros, está bien ahí. Y Un océano verde esperanza es la última parte que todavía no ha salido o ya tienes también. No, todavía estás en ello, creo, ¿no? En, Estás escribiendo. bueno, aquí lo que me ha ocurrido es que no me inventé, sino que rescaté un personaje de Memoria Fugitiva súper, súper secundario. Y entonces lo mandé a un país eh, y fui tirando del hilo y me he encontrado una historia muy, muy interesante. No voy a decir otra vez súper, pero son muy Ujú, interesantes y ahí me he puesto a investigar. Y eso me ha retrasado. Tendría que tener ya hecho el primer borrador, ujú. pero me ha retrasado por lo que te he dicho. ¿Hay alguien Eh, que ha dejado un comentario? sí, Cristina, que ha dicho que en Sí, este instante Cristina. no puede escucharnos, pero que tienes una voz muy bonita. Y luego dice que mañana empieza Los extranjeros, o sea que ya Uy, acabo de leer Memorias Fugitivas. Em, Memorias Fugitivas, que es de lo que vamos a hablar ahora, fue la ganadora del premio Círculo Rojo del 2019 y ella es la que abre la trilogía, como dije antes, que la trilogía se llama Las Memorias Inciertas de Ismael Pauli. Ismael Pauli es el personaje principal. Cuéntanos un poco de Memorias Fugitivas. bueno, primero, la trilogía ha salido así porque la novela que yo pensaba escribir no se podía, eh, no se podía despachar en pocas páginas, digamos, el proyecto que tenía. Y cuando llevaba, pues, no sé, 400 y pico páginas escritas en Word, que son como unas 600 páginas de libro, me di cuenta que eso crecía y crecía y crecía. Y entonces, eh, por consejo de una amiga mía catedrática de literatura y de un agente que contacté por casualidad, que tampoco no me sirvió de mucho, salvo que me dijo que el libro era muy grande y que como primer libro
no me lo aconsejaba, que lo Mm, partiera en dos. Pero yo decidí partirlo en tres por dividir la historia en la historia del padre de Ismael, la historia de la madre de Ismael, la historia del propio Ismael, pero la última parte, la historia del propio Ismael, era tan corta que he decidido por eso meter un personaje nuevo. Así que vamos a poner memorias fugitivas. Memorias fugitivas, me centro exclusivamente en la historia del padre de Ismael, alemán de procedencia judía, un señor que es muy callado y muy retraído, y que al final de la novela sabremos a qué se debe este carácter callado y retraído. Ismael aquí se enfrenta con una memoria fugitiva, una memoria que el padre no tiene, o por lo menos no tiene completamente, al no ser víctima del holocausto, o no haber vivido el holocausto directamente, sino ser ya segunda generación, y una abuela que sufre Alzheimer, que es la que podría aportar más, pero al sufrir Alzheimer tampoco le sirve de mucha ayuda. Con lo cual, mm, Ismael va a reconstruir ese pasado, va a tener, bueno, vamos a expresarlo de otra forma. Ismael va a tener muchas dificultades en poder reconstruir el pasado porque falta la memoria. ujú. ¿Y cómo ha sido ese proceso de documentación? Porque detrás hay mucho. Bueno, detrás de Memoria Fugitiva hay menos que en las otras novelas. Te lo voy a decir porque hay menos que en las otras novelas porque vivo en Frankfurt y a mí me gusta mucho pues conocer la ciudad a pie y en bicicleta. Y había muchas cosas que yo ya conocía de Frankfurt, que ya había mirado por curiosidad, otras que no conocía, que descubriría a lo largo del proceso de investigación. Lo que menos conocía era lo que había ocurrido con la comunidad judía desde que se asentó hasta eh, los años antes de la llegada al poder de Hitler. Y luego, pues, al haber estudiado literatura postcolonial, tenía una base de lo que es el colonialismo y el postcolonialismo. Pero sí, lo demás, pues lo he tenido que mirar, y muchas veces, Investigar. ya, y, y como es Ujú. normal, Nicolás, cuando uno escribe novela histórica, lee mucho más de lo que al final aparece en la novela. Ha Sí, bueno, habido pero cosas que, eso es un tema de cualquier novela. O sea, tú sí, cuando tienes un personaje conoces montones de cosas de él que jamás salen en la novela. O sea, conoces sus gustos, sus comidas. Si hace falta lo sacas y si no hace falta pues no aparece, pero conoces infinitamente mucho más de lo que se habla, ¿no? ¿Cómo vas construyendo tú tus personajes? ¿cómo voy construyendo mis personajes? Bueno, yo lo voy dejando a los personajes un poco que maduren, digamos. Yo tengo la idea de cómo es el personaje, pero yo siempre pienso que para que una novela, eh, no voy a decir si es que sea buena o mala, pero para que un personaje eh, tenga carácter verdadero, tiene que haber una evolución en el personaje. Tiene que ser un personaje redondo, no un personaje plano. Entonces yo parto de que el personaje primero tiene que representar un valor o representar algo. Para mí eso es la literatura. Los personajes que sobreviven son los personajes que representan valores o virtudes o defectos de la humanidad. Entonces, eh, Ismael, por ejemplo, la persona que busca su identidad, lo va a estar haciendo durante toda la trilogía.
El padre Otto es la persona que no quiere hablar del pasado, que tiene problemas para comunicarse. La madre es el personaje, por decirlo así, es el personaje superviviente, el que sobrevive sobre todas las cosas. Y yo intento darle, pues por decirlo así, un valor al personaje y desde allí construirlo. Y que el lector al final pueda ver la evolución y comprender cómo es el personaje. También me gusta que no sean personajes perfectos ni malísimos, sino que todos tengan los personajes que se supone que son buenos, que tengan sus imperfecciones y los que a lo mejor son, por decirlo así, pues no tan buenos, malos, que tengan también sus cosas buenas. No, yo no pienso en que hay un blanco y un negro y no quiero que mis personajes sean blanco o negro. Para eso tenemos muchas películas de Hollywood en donde tenemos al malo malo o al bueno bueno. Y Y la ahora, vida no es así. y ahora cuéntanos un pequeño secreto. Ya lo has contado algunas veces, por eso te lo voy a volver a preguntar. ¿Qué novela sirve de base para Memorias Fugitivas? ¿O qué novela te dio la chispa? ¿Leyendo qué La novela novela que saltó la sirve, chispa? la novela que sirve de base para Memorias Fugitivas, lo he dicho varias veces, es la novela de Anne Michaels, Pieza en fuga. Una novela cuya historia no tiene nada que ver. La novela de Anne Michaels es un arqueólogo griego que en Polonia rescata a un niño judío que ha huido después de que su familia fuera masacrada por soldados nazis. Y este hombre lo que quiere, no tiene, por eso lo cuento para que se vea que no tiene nada que ver con Ismael Pauli buscando Ujú. la vida de su familia judía. Y este hombre, eh, Ahora, a base de dedicarle amor, tiempo y hablar, em, consigue en cierto modo sanar el trauma. Luego hay una segunda persona que es Jacob, creo recordar, ahora que es hijo de judíos que han sobrevivido al holocausto y que está muy traumatizado por la experiencia de sus padres. ujú. Y tanto el protagonista uno, el que rescata el arqueólogo griego, como el dos, a través de la escritura y de la literatura, logran sanar el trauma. Y eso es un poco lo que te viene a contar en Memorias Fugitivas, cómo a partir de cómo la literatura y la escritura puede ayudar a sanar Sanar un traumas. trauma y no solo eso, sino reparar pérdidas. Y también la estructura que tenía Anne Michaels, que es una poetisa en realidad, a mí me fascinó. Anne Michaels divide el libro, el suyo está ordenado cronológicamente, el mío no, pero lo hace como en pequeñas piezas. Y eso lo he respetado, lo he intentado hacer en mi libro, que cada parte no tiene una narración exageradamente larga, sino viene en piezas, como, como si fueran piezas de música, piezas que son diferentes y piezas que al final, cuando se unen, eh, llegas a una conclusión. Y háblanos ahora de quién es Ismael Pauli. Cuéntanos un poco de él. Ismael Pauli es el protagonista. Yo quería un protagonista que fuera multicultural y multinacional. Por eso, eh, pues tiene la combinación esta tan extraña de madre africana de Guinea Ecuatorial y padre alemán. Y yo quería un poco reflejar esta familia mm, multiculturales con diferentes lenguas, como la familia en la que, como mi propia familia.
con mi marido inglés, yo española y mi hijo nacido aquí en Alemania. Eh, Creo que cada vez hay más familias así y que el mundo va cambiando hacia una multiculturalidad, con lo cual me choca, por otro lado, que los nacionalismos estén ganando fuerza, cuando cada vez somos más eh, los que tenemos o vivimos situaciones con las que y convivimos con gente de diferentes raíces. Por eso yo quería un personaje así, un personaje, eh, pues, digamos, en cierto modo multicultural. internacional y Ujú. multicultural. Háblanos un poco del papel de la abuela Emma, que en la novela está con Alzheimer y realmente ya no tiene palabras para explicar su historia. Bueno, el papel lo he explicado un poco, o sea, la abuela es una especie de metáfora, el libro pues son memorias fugitivas que no logra Ismael, son memorias en fuga que se van, que son difíciles y entonces la abuela tiene un papel simbólico. Al ponerle que tiene Alzheimer, es la memoria que nos cuesta trabajo recobrar. No porque no queramos recobrarla, sino porque hay impedimentos. En el caso de la abuela, la enfermedad, pero en el caso de la memoria histórica de la que hablamos, muchas veces son impedimentos, porque si eh, la gente que, por ejemplo, digamos, hablemos del holocausto, si los supervivientes no hubieran hablado, porque hubiéramos logrado silenciarlo todo, entonces tenemos problemas en recuperar esa memoria. Y a lo largo de la historia nos encontramos con que hay veces que pasan generaciones y generaciones hasta que la segunda, la tercera o la cuarta generación decide voy a recobrar la memoria de mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Y ese es el papel, es un papel simbólico. Ujú. En esta novela, antes lo dejamos a medias y dijimos que lo íbamos a hablar después, te mueves en temas controvertidos, es decir, hablas sobre temas bastante controvertidos. Por ejemplo, la emigración, el apartheid, la Segunda Guerra Mundial, Namibia, Frankfurt después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es realmente el objetivo de tanto viaje? Bueno, el objetivo de tanto viaje es no dar un solo punto de vista, es mostrar cómo han sido las cosas a lo largo de la historia y intentar crear puntos de contacto entre acontecimientos que parecen distintos. Yo creo que se puede aprender mucho de la historia y que acontecimientos históricos que nos parecen muy diferentes o que están muy alejados en el tiempo tienen punto de contacto. Eh, yo creo que la humanidad y los valores de la humanidad no cambian y también los defectos de la humanidad no cambian y son siempre los mismos. Y a épocas de esplendor siguen épocas de- con patinazos y en donde repetimos los mismos errores. Aquí quiero puntualizar que aparte de lo que tú citas, que puede decir que son momentos comprometidos, el libro dedica mucho tiempo a la comunidad judía antes de la llegada a Hitler al poder, a la época dorada de Frankfurt y de la comunidad judía. Porque mis libros nunca van a hablar solo de los momentos oscuros de la humanidad, también de los momentos eh, Luminosos. esplendorosos, luminosos, esplendorosos, y esos son los momentos que hay que tomar como ejemplo. Ujú. En, en esta novela, tú misma lo has dicho un poco, te mueves de forma algo caótica.
no cuentas la historia de una forma lineal. Al contrario, la historia va, viene, se repiten recuerdos que las personas narran, aunque sean personas diferentes las que narran el mismo recuerdo. ¿Por qué ese caos? ¿Cuál fue la finalidad de ese caos? Bueno, yo no lo llamaría caos, yo diría que no está narrada de forma cronológica. Ujú. Eh, la novela, aunque parezca que tenga caos, no tiene ninguno. Cada capítulo tiene un título y el título es el hilo conductor del capítulo, no la cronología. Si se habla de tierras de silencio, se habla del tema del silencio, de cómo callamos las tragedias y no queremos, y el llamado verdugo no quiere que las víctimas hablen, para, como si, y si no, no se habla, parece que no ha existido nunca el hecho eh, truculento o la guerra. Entonces no creo que no se debe hablar de caos, se debe hablar de que no está narrada de forma cronológica, porque cada capítulo tiene su tema y, eh, y bueno, sí, se repiten cosas. Se repiten cosas por dos motivos. Una, porque me pareció que al no narrar de forma cronológica, al lector le puede ayudar de vez en cuando una repetición para coger el hilo. El segundo motivo por el que se repiten es porque se sobrepone pasado y presente. Entonces, si se narra algo del pasado y luego encontramos a Ismael en el presente hablando con su mentor, con Juan Trujillo, pues te van a contar ahora otra vez que en esta plaza era donde se hacía tal cosa o tal otra. Entonces se intenta sobreponer para ver que la ciudad, también Frankfurt, que es un personaje, no tiene un pasado y un presente, y por mucho que se intente pues, olvidar el pasado que se quiere olvidar, sigue existiendo. Entonces esa es la función de la repetición también, sobreponer el pasado con el Ujú. presente. En esta novela, Memorias fugitivas, hay viajes por diferentes lugares. ¿Tienes algo que ver con tu propia vida, que es una vida completa y llena de viajes? Bueno, Frankfurt sí, porque me lo conozco muy bien. Eh, luego Namibia, no. En Namibia no he estado. Y luego pues también está Madrid, una ciudad que conozco bien, Madrid también aparece. Y se nombra Inglaterra, que también conozco bien el lugar que se nombra. Ujú. ¿Qué es lo que más destacarías de Memorias fugitivas? ¿Qué es lo que crees tú que es más importante, más central? Bueno, Memorias Fugitivas es, como dice el título, es una novela sobre la memoria. La memoria en fuga, que se va, que es difícil encontrarla, pero que es necesaria. Es necesaria porque eh, la historia no es suficiente. Necesitamos de la memoria para tener una visión más neutral de lo que es la historia. Ujú. Así que ese es por un lado. Por otro lado, yo creo que lo que se puede destacar de Memoria Fugitiva es una novela un tanto lírica. No solo por los poemas que aparecen, sino hay algunas de las memorias o de las piezas con las que se monta el libro, como por ejemplo la memoria es como un tren, la memoria es como una ola, que si lees ese párrafo, pues te das cuenta que tiene también un ritmo interno. Ujú. Mira, me gustaría que vieras el comentario que hace Anana Domínguez. Dice, muy didácticas las explicaciones de Macarena y muy acertada su iniciativa de partir siempre de un proyecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y yo sí siempre parto de un proyecto. Si quieres pasamos a los extranjeros para que no se nos vaya mucho el tiempo, Es que porque los extranjeros, justo era ahora el punto en el que íbamos a empezar ya los extranjeros. Por eso aquí dejábamos Memorias fugitivas y pasábamos extranjeros y en el medio he puesto el comentario, ¿no?
En Los extranjeros, Ismael Pauli nos cuenta la historia de su madre, Imara. ¿Qué nos puedes decir de la mamá o de Imara? Bueno, Imara es un personaje que siempre digo me ha costado mucho trabajo. Yo digo, me he tenido que pelear con el personaje para crearlo. Em, Porque como he dicho, yo quiero entender al personaje. Y Mara es la superviviente, pero yo tengo que entender cómo ha sobrevivido, por qué ha sobrevivido y por qué es una mujer difícil. Eh, digamos que Imara en Memorias Fugitivas hay gente, hay gente que ha dicho, no me gusta el personaje de Imara, es una mujer muy mandona y, y con una personalidad demasiado fuerte. Así que en Los extranjeros vamos a primero entender por qué Imara es como es. Estamos hablando de una novela en el que el proyecto literario es las luces y las sombras, a grosso modo, ¿no? Las luces y las sombras de los personajes, las luces y las sombras de la humanidad. Porque es Ujú. lo que he dicho, yo monto un proyecto literario, te he dicho Memorias Fugitivas, se trata pues de la importancia de la literatura, pues para sanar traumas y también pues la memoria como o la memoria necesaria para tener una visión más justa. La historia nos da una visión eh, que es distinta a la visión de la memoria. Pero aquí nos encontramos con las luces y las sombras, empezando con las luces y las sombras de Imara. Tú cuentas la novela desde, digamos, dos puntos de vista o dos narradores diferentes, ¿no? Em, Tres, tres. Tres. ¿Qué puntos de vista imperan en la novela? Bueno, en Paren se intenta contar desde el punto de vista de tres generaciones. Hay más personajes, pero bueno, los principales son, que sería esa sería la madre Imara, el hijo Ismael y el padre. Hablamos cuando los emigrantes emigran, ¿no? En el Ujú. caso del padre de Imara lo hace como adulto, igual que la madre. Imara tiene 5 años cuando emigran, cuando huyen no emigran, huyen, digámoslo bien, huyen de Guinea Ecuatorial a España. Y Ismael ya, pues, por decirlo así, es tercera generación de emigrantes, ¿no? Ya distinto. Entonces, encuentras que los puntos de vista son diferentes y también que la vida es diferente. Es más fácil para eh, Imara que para su padre, en cierto modo, y para Ismael es más fácil que para Imara. Eh, Podemos hablar de adaptación, podemos hablar de integración o podemos hablar de que ha habido una mejora socioeconómica a lo largo de las generaciones, con lo cual tenemos, eso hace que la visión de lo mismo, de la misma historia, sea distinta. Y también esa visión es distinta dada la edad. El joven tiende a tener más ilusión que la persona de media edad, que ya ve la sociedad y la historia de una forma más crítica, que ya el anciano, sobre todo si la persona mayor ha pasado eh, por, ya, ha tenido una vida que no ha sido eh, fácil y que ha tenido que tomar decisiones muy difíciles en las que ha tenido que optar entre lo que considera moralmente mejor y lo que sabe que le va a ayudar a sobrevivir. Ujú. La historia de la Ilíada y la Odisea, ¿no? De que va a la guerra y se siente el hombre fuerte y luego es el que quiere regresar a descansar al hogar, ¿no? Ya la persona mayor. Em, ¿Qué literatura está en la trastienda detrás de esta novela? Detrás de esta Eh, segunda. bueno, en esta segunda novela hay mucha literatura de trastienda, empezando por el título, Los extranjeros. Si piensas en el título, lo primero que piensas es en el extranjero de Camus. De Camus.
no tiene la historia otra vez nada que ver con la novela El extranjero. El extranjero es un francés que vive en Argelia y que pues va aceptando las cosas como van pasando, termina teniendo una pena de muerte que se puede decir que es merecida o no merecida, pero terminan ejecutándolo. Es una novela que se considera existencialista y Los extranjeros, aunque no tenga nada que ver la historia con la de Camus, es una novela con un toque existencialista que se ve de principio en el nombre de los capítulos, que todos empiezan con sin ilusión, sin pena ni gloria, sin... ya. ¿Por qué mostrar en paralelo los cambios acontecidos? Espérate, y lo otro que se me ha olvidado. La otra literatura así de trastienda es la Pasanji. Pasanji que explora el tema de la gente, entre otras cosas, que ha tenido que salir de su país, porque después de la independencia de algunos países de África, ha habido determinadas personas africanas, no estoy hablando de europeos, que han tenido que salir por pies de su país por motivos políticos o por motivos raciales, o sea, ahora de etnia, étnicos, más que raciales, étnicos. Y entonces, pues en realidad los extranjeros se cuenta no la historia de los españoles que huyen de Guinea Ecuatorial, que es a lo mejor lo que más se conoce en España, sino de los guineanos que tuvieron que huir, que también los hubo. Ujú. ¿Y por qué contar en paralelo los cambios acontecidos en España y en Guinea? Por lo mismo que te he dicho, las luces y las sombras. Ujú. Digamos que en Guinea Ecuatorial, de una independencia con una constitución que era mucho más liberal, que no te voy a decir la constitución española, sino que las leyes españolas del momento, no teníamos constitución porque en el momento de la declaración de la independencia España era una dictadura. O sea, de haber podido ser un país mucho más liberal y mucho más avanzado democráticamente que la España de ese momento, en muy poco tiempo pasan a una dictadura que es la de Macías. Macías se elige democráticamente a Macías en el 68. En, en la primavera del 69 eso ya es una dictadura. Y después de eso viene una segunda dictadura que todavía continúa. Tenemos a Teodoro Obiang, que sigue siendo presidente de Guinea Ecuatorial, un presidente que lleva más años que Mugabe, que fue uno de los dictadores que ha habido más tiempo en África, lleva desde el 78, ojo. Eh, con lo cual esas son las sombras completamente de la humanidad, de poder llegar a algo. Tenemos un país eh, en el que en una dictadura totalmente distópica y en el que se calcula que se mató a un tercio de su población, o un poco más de o un poquito más de un tercio durante la dictadura de Macías. Ujú. Por contra, tenemos las luces. Tenemos una España en la que el franquismo da sus últimos coletazos en los años 60 y a partir del 73, aunque ahora hay historiadores que dicen que no es el principio de la transición, el asesinato de Carrero Blanco en diciembre del 73, pero bueno, si no es el comienzo, anda por ahí. No me voy a poner a discutir con historiadores. Pues tenemos una España que pese a que no fue fácil, digámoslo así, se impone el consenso, no la separación, como en Guinea Ecuatorial, y que una etnia machaque a la otra, sino un consenso y un ponerse a trabajar todos juntos. Ujú. Y por eso Eh, así tenemos luces y sombras. Ujú. Ahora un poco de forma breve. ¿Nacemos en tierra de nadie?
Bueno, si uno piensa, las fronteras las hemos ido cambiando según mm, no ha ido, bueno, no a nosotros, sino según le ha ido conveniendo a los que tenían el poder político. Eh, los países de África, esos nacen pues a partir de la colonización europea. Antes de la colonización europea, pues tenían su grupo, tenían sus etnias, se peleaban también, no era todo perfecto, no vamos a decir que era antes de la colonización, pero eh, allí fue donde se marcó en Europa, han ido cambiando las fronteras también. Ujú. Eh, ¿Somos todos, somos todos lo queramos o no extranjeros? yo creo que lo queramos o no, hemos sido extranjeros alguna vez, o lo han sido nuestras generaciones. Eh, mm, yo hablando, por ejemplo, cuando fui a la Semana de la Novela Histórica de Cartagena, hubo gente que me estuvo diciendo, pues que vino y me dijo, sí, yo me he sentido como extranjero en mi mismo país. He nacido a lo mejor en Castilla, ahora vivo en Valencia y aun siendo del mismo país me he sentido extranjero. Ujú, Luego tenemos que pensar que el significado de extranjero no es el mismo. Un turista es también un extranjero. Un embajador es también un extranjero. El colonizador también es un extranjero. Lo que pasa es que ahora tendemos a dar el valor de extranjeros como le estamos dando, tendemos a darle el valor negativo. Con lo cual yo creo que allí nos equivocamos. Yo quería por eso en el libro dejar bien claro no el extranjero, sino los extranjeros. ujú. Y hacer un poco pensar a la gente. Y si tú, Nicolás, ahora que llevas mucho tiempo en tu empresa, por lo que sea, cambias de empresa o cambias de lugar, porque la empresa te dice, pues mira, ahora te tienes que ir a Múnich, porque vamos a cerrar y si tú no te vas a Múnich a trabajar, te echamos. ¿Qué pasa? Ujú, Cuando tú llegues a tu empresa de Múnich, hasta que te habitúes, vas a ser un extranjero allí. claro. La libertad, esto es una frase de tu novela, la libertad no siempre se conquista con la lucha. ¿Cuál es entonces el camino? Bueno, yo no he dicho que no se deba luchar por la libertad. He dicho no siempre. No, no, yo te No, pregunto cuál es el camino. exactamente. No, eso se refiere a la transición española. Eso lo dice Aymara cuando ve que a pesar de que hubo tiempos convulsos y momentos en el que no se supo si la transición iba a seguir para adelante o se iba a acabar, sin embargo el pueblo español se mantuvo muy calmado, estuvo eh, con mucha calma y esperando a que hubiera el cambio. No se dejó provocar y comenzar la lucha. Si en España eh, todas las provocaciones que hubo eh, para que se enfrentaran de nuevo eh, los grupos que querían la transición y los que no la querían. Si hubieran logrado que se enfrentaran, igual no hubiéramos tenido eh, la democracia tan pronto. Digo, no la hubiéramos tenido tan pronto porque habría venido, yo creo. Y entonces en ese momento era necesario esperar y por lo menos no luchar en lo que se trata físicamente. Ujú. Eh, fue una lucha más de desgaste y más intelectual, pero en ese sentido la lucha se refiere a la lucha armada, la lucha física. Em, Dices también nuestra utopía es la distopía de de otros, nuestra libertad es esclavitud de otros y nuestra riqueza la escasez de tantos. Por eso te pregunto, ¿es proporcional nuestra riqueza a la pobreza de los otros? Bueno, yo creo que siempre va a haber en unos países más ricos y otros más pobres. Lo que encuentro es que ahora es desproporcional. Em,
Ha habido otros tiempos, yo creo que, o sea, yo en los años 80 o 90 yo creo que no había tal desproporción. La tijera se está abriendo de nuevo. Eh, mm, no me refiero solo a países ricos, países pobres, sino en cualquier país más o menos desarrollado y más o menos rico, Alemania y España, nos encontramos que cada vez hay una minoría rica que tiene cada vez más y la clase media va desapareciendo. Eso crea pobreza dentro de un mismo país que sea rico y, digamos, pues también una cierta esclavitud, porque no puedes dejar de trabajar o tienes que trabajar, coger 2 o 3 trabajos. Ah, Mm. me pueden decir que es exagerado, pero yo lo veo una forma de nueva esclavitud, obligar a determinadas personas a trabajar. Hay gente que tiene que hacerlo incluso, y estoy hablando. Luego ya si nos vamos a los países menos desarrollados, allí es terrible la tijera. Los que están en el poder tienen el dinero y luego unos cuantos y luego la pobreza es extrema. Nosotros Ujú. por lo menos podemos decir que la pobreza de, de Alemania o de España no es tan extrema como en un país africano, con lo cual sí está muy mal repartida. Y Eh, yo no encuentro cuando luego empiezan a debatir sobre pagar impuestos, no pagar impuestos. eh, Resulta que tenemos un 2 o 3% de la población que posee prácticamente el 50% de la riqueza mundial. Y eso crea, eh, está sentado en un sistema en que no funciona. claro. No te voy a decir, mira, yo no soy ni comunista ni socialista, eh, pero no, ni los comunistas ni los socialistas ponen remedio a eso. Es que no les interesa. Hay unos intereses muy fuertes en el que se protege al que tiene mucho y el que tiene menos está muy desprotegido. Pero hay un problema y es que no les interesa. O sea, Exactamente. hay un ejemplo clarísimo que seguro que hay 5 millones de españoles que están en contra, pero no pueden negar los hechos. Tenemos la familia Pablo Iglesias. Entra de ministro y sale sin hacer nada, estropeando un montón de cosas, con 2 pisos que costaron a la hora de pagar 1.200.000 euros. Esa es la realidad. Me la pueden discutir, pueden hablar de lo que quieran, pero tenemos unos personajes que no tenían, 4 años después de política, tienen unos pisos valorados en 1.200.000 euros. Ese fue el dinero que ellos pagaron para comprarlos. Esa es la realidad. Entonces no les interesa, porque ellos son comunistas. Yo no voy a apuntar Son a comunistas. ningún político en No, especial. te estoy Yo lo hablando. único que te digo es, Nicolás, que no funciona, No, que hay un compincheo general entre los políticos y los que tienen mucho dinero. sí. ¿Por qué? Pues vamos a Estados Unidos. ¿Quiénes son los que pagan las campañas a los políticos? Pues determinados empresarios que tienen mucho dinero. Y Ahora, farmacéuticas ¿por qué la y... pagan? Porque no quieren que le... entonces, mientras que no cambiemos un poco ese molde, y de hecho, una persona súper millonaria, como puede ser el dueño de Amazon, ya, Bezos. si es que no se va a gastar el dinero que tiene, si es que no se va a gastar el dinero que tiene, eh, yo vería mejor y durante la pandemia dobló sus ganancias. Así que yo no entiendo por qué se tiene que siempre la clase media apretar el cinturón y no se recurre. Bueno, sí lo entiendo porque tienen pues su compincheo. Ya, el Así que problema es sencillito. ¿Quién hace las leyes? ya. ¿Y para quién? Ese es el problema. Bueno, y se nos ha pasado un poco el tiempo y me gustaría preguntarte, ¿se puede decir que estas 2 novelas, las 2 primeras de la trilogía, se trata de un viaje de Ismael hacia el centro de sí mismo?
Sí, se puede decir, él intenta a través de sus orígenes, que son su padre, su madre, su abuelo, su otro antepasado, pues encontrar su identidad. Él no tiene solo una identidad, él tiene diferentes identidades. Ujú, En Memorias Fugitivas dice parco en raíces, rico en identidades. Así ujú. que sí, podemos decir, es un viaje interior. ¿Cuál ha sido lo más bonito que te ha dejado el mundo literario? Bueno, el premio Círculo Rojo ha sido muy bonito y también que me hayan invitado a la Semana de la Novela Histórica de Cartagena Ujú, eh, por medio del grupo de Facebook Novela Histórica. Estoy muy agradecida tanto al grupo Facebook de Novela Histórica por elegirme como a los organizadores de la novela de la Semana de la Novela Histórica de Cartagena por recibirme allí. eh, y bueno, eso han sido momentos. Y luego, bueno, luego hay otros momentos como presentaciones en las que se siente uno muy en familia. A mí me encanta presentar. Hay gente que dice, me encanta ir a las ferias del libro. No, a mí lo que me gusta es presentar mis libros con público. Algo que durante estos años de pandemia, pues digamos, ha sido, sí, se sí. paró, pero ya va otra vez, ya va otra vez, la Ujú. gente ya va. ¿Cuál es tu relación con los lectores? En general, muy buena. Ujú, Y te digo en general, muy buena. De vez en cuando hay una minoría eh, que yo no lo entiendo, que van a fastidiar. Pero eso le pasa a todos los autores. Eh, yo claro. muchas veces digo que muchos van a fastidiar sin haberse siquiera leído tu libro, porque se nota que ni se lo han leído, Ujú, sino simplemente porque, yo qué sé, dicen, no me gusta la cara de esta mujer, o yo qué sé, ujú. Sí. Recomiéndanos, por favor, dos libros. bueno, pues yo la verdad siempre digo, recomiendo los libros de Abdul Razak Gurnah, que es premio Nobel, no sé si los van a sacar al español o no, en inglés están, yo he leído todo en inglés. Pero, por ejemplo, de novelas que he leído de autores poco conocidos, voy a recomendar, porque te puedo decir Arturo Pérez Reverte o todos los típicos, pero yo creo que hay que recomendar a la gente menos conocida. Ujú, Entonces yo empiezo con Begoña Valero, La Casa del Compás de Oro, sigo con el libro de Olga Luján, Entre vinos hablados, o sea, primero Ladies First, ¿no? ujú, Y ahora pues voy a recomendar dos libros de dos autores. El primero que voy a recomendar es el de Luis Bolívar Troya, Cicatrices del Desastre, que he aprendido muchísimo, aparte de otra cosa, una novela muy interesante, una mezcla de novela negra y novela histórica. Y, oh, ya lo tengo muy difícil. Bueno, voy ujú. a Bueno, recomendar, voy a recomendar el libro ganador de la Semana de la Novela Histórica de José Zoilo y por último también Resurrecta de Chris Stefani. ujú. En un viaje imaginario por Frankfurt, ¿con quién te gustaría pasear? ¿Con Habermas, con Marcuse o con Schopenhauer? Es decir, No, ¿con Schopenhauer o con la Con Escuela de Frankfurt? Schopenhauer casi podía haber caminado en Memorias Fugitivas cuando se habla de la ciudad libre de Frankfurt, ¿ya? Ujú, Que también se cita. Con Habermas se podría todavía, en principio, caminar porque sigue vivo, sí. pero yo no caminaría con ninguno de ellos. Eh, te voy a decir por qué. Aunque Memorias Fugitivas y los extranjeros tienen cierta base filosófica, a mí la filosofía me ha empezado a interesar cuando he ido a la Universidad de Frankfurt mm, y aquí en Alemania. Es en verdad un país muy filosófico. Pero yo con quien pasearía, si me lo pudiera traer, sería con Edouard Glissant, un filósofo francés de origen africano,
Hombre, escogete a Goethe, que está ahí la imagen de No, la no, Embajada Española. me escojo a él porque él tiene porque Frankfurt es perfecto para su teoría es la teoría una teoría muy sencilla, las identidades, dice que todos los humanos tenemos dos identidades, la identidad de la raíz y la de las relaciones. Ujú. La de la raíz es que nos sentimos más apegados a gente que es muy similar a nosotros, raza, religión, cultura, clase media, y la de las relaciones en las que encontramos relaciones con gente que es muy distinta. Él dice que ninguna de ellas en principio es negativa, pero lo que ocurre es que con de las raíces, si llevada a extremos, pues se producen genocidios, se producen guerras, porque nos ponemos con nuestro grupo y entonces nos peleamos con el de al lado. Ujú. Sin embargo, las de las relaciones coinciden con los momentos de la humanidad, transición española, en la que gente muy distinta, con ideas muy opuestas, se sienta y se pone a encontrar puntos en común. Y en Frankfurt vemos esas dos identidades eh, todo el rato. Entonces yo me gustaría pasear con él. Eh, pero bueno, si me dices, me quedo con Habermas de los tres. Pero Ujú. con él, Sí, bueno, yo te había propuesto un pesimista, un marxista y una persona ciertamente más positiva, ¿no? sí. Me gustaría ahora terminar con una serie de valoraciones sobre tu obra. Y una de ellas dice, para narrar lo que pasó se necesita solo empatía. La literatura como insustituible forma de conocimiento, de indagación, de reparación, de reconstrucción de las posibilidades de una vida mejor y de comunicación con los demás. De todo eso trata la estupenda novela de Macarena Muñoz, Memorias Fugitivas. Y esto lo dice Jesús Ortega, que es un escritor granadino. Y luego otra cita también dice, es un libro que engancha y con una agilidad del lenguaje increíble. Sus atisbos en el pasado y la memoria son utilizados con maestría. Y ya solo el lirismo de la prosa empleada hace merecedor esta obra de una buena lectura. Y esto lo dice Juan Antonio Sanz, que es un periodista madrileño. Con estas dos valoraciones de tu obra, que realmente son infinitamente positivas, pues me gustaría dar aquí por terminado ya un cuarto de hora después de lo normal este encuentro. Y bueno, han quedado muchas cosas abiertas y quizás podríamos volver a encontrarnos o bien cuando salga la otra o bien en otro momento. Yo estoy pensando en la posibilidad de hacer encuentros con lectores, es decir, eh, que vengan 2 o 3 lectores a hablar y decirte lo que quieran sobre tu obra, ¿no? Sería algo importante y que se puede analizar para un futuro, pero ahora me gustaría sencillamente dar las gracias a los que nos están viendo y darte las gracias a ti por la amabilidad de venir y contarnos un poco y mostrarnos la trastienda de tu escritura, de tu novela, de tu palabra. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por invitarme. Y bueno, sí, nos hemos pasado un poco, No pasa nada. pero bueno, tenías muchas preguntas también tú. Sí, bueno, y está bien, o sea, está bien, lo hemos pasado bien y ya está. Si Sí, te has sí. divertido, es positivo.